Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos cómo descomponer funciones racionales en fracciones parciales. También analizaremos los diferentes casos que se nos pueden presentar para la solución de las mismas y su aplicación directamente a lo que es el cálculo integral. Comenzamos. Para empezar con el video, primero debemos analizar qué es una función racional. Una función racional la podemos expresar de la siguiente forma. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en el numerador debemos de tener una expresión algebraica dependiente de una única variable, en este caso x, entre una expresión algebraica dependiente también de la misma variable, que en este caso de igual forma es la variable x. En el caso de las funciones racionales tenemos dos tipos de fracciones, las cuales son las fracciones propias y las fracciones impropias. Para una fracción propia se debe tener que el polinomio p de x o la función que depende de x tenga un grado mayor que nuestro polinomio q de x. ¿Cómo lo podremos representar esto con un ejemplo? Supongamos que tenemos la siguiente función racional: x cuarta menos x cúbica más x cuadrada entre 1 menos x. ¿Qué debemos hacer primero? Ubicar el grado de nuestro polinomio p de x. Para ubicar el grado, recordemos que el grado está dado por el coeficiente variable elevado a la mayor potencia. En este caso, el coeficiente variable que tenemos es x cuarta. Por tanto, nuestro grado es 4. En el caso del polinomio q de x, que en este caso sería 1 menos x, tenemos al coeficiente variable x elevado a la potencia 1. Como 4 es mayor que 1, por tanto, tenemos una fracción propia. Es decir, en otras palabras, nuestra función racional tiene un grado mayor en el numerador que en el denominador. Para la fracción impropia sucede el caso contrario, por así decirlo, puesto a que en este caso debemos de tener en el polinomio p de x un grado menor que en el polinomio q de x. Mediante un ejemplo lo podemos ver de la siguiente forma. Supongamos que tenemos la siguiente función racional: 1 menos x cuadrada menos x entre x quinta más 2x más 1. Ubicamos nuestro coeficiente variable, que en este caso es x, y en el numerador tenemos que nuestro grado máximo es un grado 2, mientras que en el numerador nuestro grado máximo es un 5. Y como 2 es menor que 5, decimos que tenemos una fracción impropia. En otras palabras, nuestro grado del numerador es menor que nuestro grado del denominador. Y a todo esto seguramente te preguntarás, ¿cuál es realmente el uso de las fracciones parciales? Es decir, ¿para qué queremos descomponerlas si ya tenemos una función que nos representa, por así decirlo? Pues su principal uso se trata de reescribir la función racional como una suma ya sea de fracciones parciales y fracciones simples, cosa que nos ayudará posteriormente a poder hacer cálculos más fácilmente en la materia de cálculo integral o en materias posteriores como lo son ecuaciones diferenciales, entre otras. Primeramente, empezaremos analizando la descomposición en fracciones parciales de una fracción propia. Como ya mencionamos en la parte de teoría, una fracción propia se tiene cuando el grado del numerador es mayor que el grado del numerador. Eso nos remonta a que para poder descomponerla debemos hacer una división de fracciones. Primeramente, para hacer esto un poco más sencillo, recordemos las partes de una división. Recordemos que en una división, dentro tenemos
al dividendo. Por fuera tenemos al divisor. Aquí tendremos un residuo y aquí tendremos un cociente. Una vez ubicado esto, podemos decir que la solución de una fracción propia descompuesta en fracciones parciales la podemos reescribir como el cociente más el residuo entre el divisor. Esta sería la forma más sencilla de poder verlo. Para poder comprender esto de mejor manera, veremos el siguiente ejemplo, en el cual tenemos la siguiente función racional. 3x cúbica menos 4x cuadrada más 3x entre x cuadrada más 1. Primero, debemos ubicar qué tipo de fracciones. Ubicamos el grado del numerador, que en este caso es 3, y el grado del denominador, que en este caso es 2. Por tanto, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, tenemos una fracción propia. Para hacer esto, debemos hacer una división de fracciones. Por tanto, hacemos lo siguiente. Cuadrada más 3x, esto entre x cuadrada más 1. Aquí debemos de simplificar los términos que están dentro de la división para obtener un residuo y un cociente. Por tanto, lo primero que debemos de ver es qué queremos descomponer. En este caso, iremos siempre a descomponer el grado mayor. Para ello, multiplicamos x cuadrada por un 3x. Si nosotros multiplicamos x cuadrada por 3x, nos va a dar un 3x cúbica. El 3x también multiplica el 1, por tanto, 3x por 1 nos va a dar 3x y aquí pondremos un más 3x. En una división de fracciones debemos de multiplicar el término al cual multiplicamos el divisor por un signo negativo. Entonces tendremos un menos por más, menos 3x cúbica, y un menos 3x cúbica más un 3x cúbica nos va a dar 0. Menos por más 3x nos va a dar un menos 3x, sumado a un 3x que tenemos dentro del dividendo nos va a dar también 0. Por tanto, únicamente nos queda de residuo un menos 4x cuadrada. Este menos 4x cuadrada también podemos simplificarlo, puesto a que tenemos una forma de hacerlo, debido a que tenemos un coeficiente variable elevado a la segunda potencia. Por tanto, vamos a multiplicar este x cuadrada por un menos 4. Es decir, menos 4 por x cuadrada nos va a dar menos 4x cuadrada, y un menos 4 por 1 nos va a dar menos 4. Recordemos que todo esto se multiplica por un signo negativo, de manera que menos por menos 4x cuadrada va a dar más 4x cuadrada, menos un menos 4x cuadrada que está aquí nos va a dar 0. Y menos por menos 4 nos va a dar un más 4. Por tanto, nuestro residuo es 4. Y ya no podemos simplificar más, puesto a que si agregamos otro coeficiente en el cociente, tendremos otra ecuación que depende de un coeficiente variable. Así que podemos reescribir nuestra fracción propia
de la siguiente manera. Cociente, que en este caso es 3x menos 4, 3x menos 4, más el residuo, que fue 4 positivo, entre el divisor, que es x cuadrada más 1. En este caso podemos notar una descomposición de una fracción propia en fracciones parciales. Sin embargo, durante el desarrollo de este tema nos enfocaremos en la descomposición de fracciones impropias en fracciones parciales, debido a que la descomposición de una fracción propia en fracciones parciales se trata meramente de un proceso algebraico de una división de polinomios. Por tanto, no nos enfocaremos en lo que es la descomposición en fracciones parciales de las fracciones impropias, debido a que implican un mayor trabajo algebraico para determinar algunas constantes, las cuales deben ser buscadas mediante solución de sistemas de ecuaciones. Primeramente, como ya dije, vamos a enfocarnos en fracciones impropias, y hay que recordar que la parte de teoría mencionamos que teníamos una fracción impropia si nuestro polinomio p de x entre q de x, el polinomio p de x tenía un grado menor que el polinomio de q de x. Un ejemplo de esto puede ser x más 1 entre x cuadrada menos 2x menos 3. Recordamos que el grado es el exponente al cual nuestro coeficiente variable está elevado, y que dicho exponente sea el mayor dentro de nuestro polinomio. En este caso sería el 2, y en el caso del numerador sería el 1. Por tanto, es una fracción impropia. En la descomposición de fracciones impropias en fracciones parciales tenemos 4 casos fundamentales que nos ayudan a determinar dichas fracciones parciales. El caso 1 se presenta cuando tenemos factores lineales distintos en el denominador. Como ya lo mencioné, en este caso la descomposición en fracciones parciales ocurre cuando en el denominador tenemos la multiplicación de 2 o más factores lineales distintos, recordando que un factor lineal es de la forma ax más b, y a cada factor lineal se le asocia una constante a determinar. ¿Cómo lo vemos aplicado directamente esto en un ejemplo? Supongamos que tenemos una fracción impropia, la cual es x más 1 entre x más 4 por x menos 2 por x más 3, en una suposición. Primero tenemos que revisar que sea una fracción impropia. ¿Cómo lo revisamos? ¿Cuál es el grado del polinomio p de x? Pues es 1, puesto a que nuestro coeficiente variable tiene una potencia elevada a la 1. Para nuestro polinomio q de x tendríamos la máxima potencia del coeficiente variable sería x cúbica, puesto a que x por x, x cuadrada, por x va a dar una x cúbica y va a ser la máxima potencia del coeficiente variable, que sería de grado 3. Por tanto, revisamos si es una fracción impropia, entonces cae en un caso especial para resolver fracciones impropias, descomponer fracciones impropias en fracciones parciales. Y esto, como ya lo dije, a cada factor lineal, que como revisamos en el denominador tenemos factores lineales distintos, se le asocia una constante a determinar. Entonces esto lo vamos a igualar a una constante, la cual puede ser cualquiera que ustedes quieran. En este caso yo le llamaré a la primera constante a, entre x menos 4, x más 4, perdón, más b entre x menos 2 más c
entre x más 3. Este sería nuestro primer caso y lo veremos hasta el momento de esta forma. Ya al final empezaremos a resolver algunas descomposiciones de estas fracciones impropias utilizando meramente trabajo algebraico. En el caso 2 tenemos el caso de factores lineales repetidos, que es muy similar al caso 1, únicamente con una repetición de factores lineales. Como ya lo estoy mencionando, en este caso la descomposición en fracciones parciales ocurre cuando en el numerador tenemos la multiplicación de dos o más factores lineales iguales. O podemos decirlo que alguno está elevado a la enésima potencia. Nos referimos a eso como que se multiplica n veces. En otras palabras lo podemos escribir como el número de factores sería igual al grado del factor lineal. A cada factor lineal se le agrega una constante, que sería, como les comenté, muy similar al caso 1. Vamos a verlo como un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que tenemos el polinomio 8x cuadrada más 25x menos 8 entre un 2x más 1 por un x menos 4 elevado al cuadrado. Si bien primero revisamos que es una fracción impropia, nuestro grado del polinomio p de x sería 2, puesto a que es el grado del coeficiente variable más alto, mientras que en el denominador o el polinomio q de x, nuestro grado mayor sería x quinta. ¿Por qué? Porque si vemos, sería x cúbica, puesto a que si elevamos desarrollamos este binomio al cuadrado, tendremos un x cuadrada más, sería x cuadrada menos 8x más 16. Y al multiplicarlo por este 2x nos quedaría un término de coeficiente variable x cúbica. Por tanto, nuestro grado del polinomio q de x es mayor que el grado del polinomio p de x, así que tendremos una fracción impropia. Y bien, como su nombre lo dice, tenemos factores lineales repetidos. Recordemos que x menos 4 es x menos 4 al cuadrado es igual a x menos 4 por x menos 4. Es decir, dos factores lineales que están siendo repetidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualarlo a una constante, la que ustedes quieran, que en este caso yo seguiré utilizando a entre nuestro primer factor lineal, que este no se repite nada, que sería 2x más 1 más un b entre un x menos 4 más una constante c entre un x menos 4 elevado al cuadrado. Es decir, cuando tenemos factores lineales repetidos, tenemos que agregar una constante a ese factor lineal repetido hasta llegar a nuestro grado de repeticiones. Es decir, si tenemos un x menos 4 elevado al cubo, tendremos una constante entre x menos 4 más una constante entre x menos 4 elevado al cuadrado más otra constante entre x menos 4 elevado al cubo. Es decir, el número de repeticiones determina el número de constantes que debemos agregar. El caso número 3 se presenta cuando tenemos factores cuadráticos distintos. Para este tipo de descomposición en fracciones parciales, a cada factor le corresponderán dos constantes, de las cuales una de ellas estará acompañada del coeficiente del término lineal. El denominador contiene factores de segundo grado, pero ninguno de estos se repite. Como lo dice, tenemos factores cuadráticos que son distintos. Recordemos que un factor cuadrático es de la forma ax cuadrada más bx más c. Vamos a ver un ejemplo en el cual se estaría aplicando dicho caso. Supongamos que tenemos
la siguiente fracción impropia. 8x cuadrada más 38x más 9 entre 2x más 1 por x cuadrada menos 4. Aquí le vamos a agregar otro que sería x cuadrada menos 2x más 1. Si bien, primero debemos de revisar, ¿es una fracción impropia? El polinomio p de x o el polinomio que se encuentra en el numerador tiene un grado 2, mientras que, si notamos, el grado mayor en el denominador será la multiplicación de 2x por x cuadrada, que arrojará un x quinta. Así que es una fracción impropia, puesto a que el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador. Ahora, acabo de mencionar que a cada factor que sea cuadrático se le va a agregar dos constantes y a una de ellas estará acompañada del coeficiente del término lineal. Es decir, aquí podemos notar que es un término lineal, ¿sí? Que cae en los casos anteriores, en el caso 1, para ser exactos. Por tanto, a este únicamente se le va a agregar la constante a, que sería a entre 2x más 1. ¿Sí? Puesto que es un término lineal, y recordemos que para los términos lineales se le agrega una constante única. Aquí tenemos un factor cuadrático. ¿Qué hacemos en este caso? Lo vamos a igualar a dos constantes, pero una va a estar acompañada del término lineal. Entonces, vamos a hacer esto, más una constante, que sería b, acompañada del término lineal por x, más otra constante, que en este caso sería c, entre el factor cuadrático, que en este caso es x cuadrada menos 4, más otra vez tenemos otro factor cuadrático, así que se le agregan dos constantes, una acompañada del término lineal, que en este caso utilizaremos dx más e entre x cuadrada menos 2x más 1. Si bien es importante recordar que siempre hay que analizar nuestra fracción impropia, debido a que puede que suceda que podamos reducirla aún más de lo que pensamos. Por ejemplo, para este caso específico, este x cuadrada menos 2x más 1 se puede expresar de la siguiente forma, como un binomio elevado al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado. Y esto ya lo analizamos en el caso 2, cuando teníamos factores lineales repetidos, lo cual facilitaría en gran medida su cálculo. Tenemos el caso de factores cuadráticos repetidos. Este caso es muy similar al anterior, únicamente como su nombre lo dice, tenemos en el numerador factores cuadráticos repetidos. Y se aplica el mismo sistema que venimos manejando para el caso 3, para el caso 2, para el caso 1. Recordar que dependiendo del factor, vamos a determinar si se utiliza una constante o dos constantes y una acompañada del término lineal. Hay que verlo de esta forma. Si tenemos un factor lineal, va acompañado únicamente de una constante. Si tenemos un factor cuadrático, va acompañado de dos constantes con una que incluye al término lineal, que en este caso sería x. Vamos a ver un ejemplo del caso 4. Supongamos que tenemos la siguiente fracción impropia. 8x cuadrada más 35x más 9 entre un 2x más 1
entre x cuadrada menos 4 elevado al cuadrado. Si bien notamos que tenemos un término lineal y un término cuadrático repetido, ¿qué vamos a hacer? Para el término lineal sabemos que se le agrega una única constante. En este caso le voy a agregar a entre 2x más 1 más, tenemos un término cuadrático repetido. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que lo acabo de mencionar, que para factores cuadráticos se agregan dos constantes, un acompañado del término lineal. Entonces vamos a agregar dos constantes acompañados del término lineal, una acompañada del término lineal, hasta que llegamos a nuestra potencia correspondiente. Es decir, vamos a agregar un bx más c entre x cuadrada menos 4 y un dx más c entre un x cuadrada menos 4 elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra descomposición en fracciones parciales. Para terminar con esta parte de todavía teoría, tenemos una nota importante, y es que los casos vistos aquí no son específicos, puesto a que para la descomposición en fracciones parciales podemos aplicar los 4 casos en una sola función racional, que en este caso sería una fracción impropia.